Capítulo 5. Declarar lo impensable. Independencia y fundamentos. 1776. Enero de 1776 abrió en Filadelfia con el crujido de la escarcha en los adoquines, y una pregunta que ya no podía esquivarse. La guerra había empezado. Pero, ¿para qué fin? En imprentas que olían a tinta fresca y madera, un panfleto delgado comenzó a circular con la urgencia de un rumor necesario. Se titulaba Common Sense y lo firmaba un inglés recién llegado, Thomas Paine, que escribía con la contundencia de quien no debía favores. El texto, directo, sin latín ni circunloquios, atacaba la monarquía como absurdo hereditario y proponía lo que hasta entonces muchos consideraban inaceptable, una república fundada en la igualdad política y en el interés común. Paine sacudió certezas. Afirmó que la distancia entre las colonias y Londres era más que geográfica, que el comercio no necesitaba tutela imperial, que la seguridad se asentaba mejor en la unión voluntaria que en la obediencia forzada. Las páginas pasaron de mano en tabernas y campamentos. Se leyeron en voz alta en plazas y salas de reunión. Para unos, fue la ruptura intelectual definitiva con la corona. Para otros, una blasfemia. Pero aún entre los prudentes, el panfleto ancló un nuevo eje. Si la guerra era por libertades, ¿no era lógico que esas libertades desembocaran en soberanía? En los meses que siguieron, el ambiente cambió de tono. Las colonias, celosas de sus particularidades, comenzaron a coordinar movimientos en torno a una idea común. Algunas dieron pasos públicos que parecían menores y eran decisivos. En abril, en Halifax, los delegados de Carolina del Norte aprobaron resoluciones autorizando a sus representantes en el Congreso a votar por la independencia si se juzgaba necesario. Fue la primera instrucción abierta de ese tipo. En mayo, la Convención de Virginia, reunida en Williamsburg entre debates y tambores, emitió un mandato más tajante. Pidió a su delegación en Filadelfia proponer que las colonias son, y por derecho deben ser, estados libres e independientes. A ese impulso lo acompañó otra obra magna, el borrador de una Declaración de Derechos para Virginia, redactado por George Mason y aprobado el 12 de junio, que proclamaba la soberanía popular, la separación de poderes, la libertad de prensa y el libre ejercicio de la religión. En otros lugares, Nueva Jersey, Delaware, Maryland, Pensilvania, se discutían nuevas constituciones o se reformaban las existentes. La revolución no se hacía solo con mosquetes, se hacía con plumas, asambleas y votos provinciales. Mientras en el interior de los salones se debatía con solemnidad, el puerto de Nueva York empezó a llenarse de presagios. A finales de junio, velas altas asomaron por la bocana y, una tras otra, fragatas, transportes y naves de línea se fueron anclando en Staten Island. La mayor fuerza que Gran Bretaña había enviado jamás contra posesiones suyas fuera de Europa desplegó su sombra sobre el Hudson. El general William Howe preparaba la campaña que, creía, debía partir la rebelión en dos y asfixiarla con la mano abierta del mar. La presencia de la flota no silenció a Filadelfia. Al contrario, dio a los debates un carácter de cuenta regresiva. El 7 de junio, en el Salón del Congreso, Richard Henry Lee de Virginia se puso en pie y con voz clara presentó una resolución que cristalizaba el nuevo momento. Que estas colonias unidas son, y por derecho deben ser, estados libres e independientes, que son absueltas de toda lealtad a la corona británica. La sala, tensa, entendió que se cruzaba un umbral. Hubo aplausos, pero también cautelas. Algunos delegados necesitaban nuevas instrucciones de sus asambleas. Otros temían que declarar entonces fracturara la unión que apenas nacía. La decisión política fue sagaz. Se pospuso la votación unas semanas, y a la vez, se acordó crear un comité para redactar una declaración que, si la resolución prosperaba, diera razones y forma al acto. El 11 de junio se nombró al Comité de los Cinco: Thomas Jefferson, John Adams, Benjamin Franklin, Roger Sherman y Robert R. Livingston. Jefferson, joven de 30 y tantos, de modales reservados y pluma hábil, recibió el encargo principal de redactar un borrador que el comité revisaría, y luego, el Congreso en pleno. En una casa alquilada no lejos del edificio estatal, Jefferson tomó pluma sobre papel y se inclinó ante una mesa que, con el paso del tiempo,
adquiriría el peso simbólico de las mesas fundacionales. No improvisó sobre el vacío. Tenía a la vista declaraciones locales, la de Mason en Virginia, memorias de derechos en otras colonias, y llevaba en la cabeza páginas de Locke, del derecho natural y del lenguaje constitucional inglés. Escribió durante unos días y, luego, llevó su borrador al comité. Fue entonces cuando Benjamin Franklin, con ojo de impresor y oído de aforista, sugirió una corrección que cambiaría la cadencia de la frase inaugural. Donde Jefferson había escrito sagradamente evidentes, Franklin propuso evidentes por sí mismas. La verdad, en esa formulación, no dependía de dogma ni de ministerio, reposaba en la razón común. Adams defendió la estructura del texto y limó pasajes. Sherman y Livingston intervinieron con menor trazo. El borrador llegó al Congreso a fines de junio. Empezó entonces una cirugía a muchas manos, a la vista de delegaciones que enfrentaban tiempo y conciencia. La estructura se mantuvo. Una apertura filosófica que afirmaba principios universales, un cuerpo central que enumeraba agravios concretos imputados al rey, y en menor medida, al Parlamento, y un cierre que declaraba solemnemente la existencia de estados libres e independientes, con todos los poderes inherentes a esa condición. Pero las palabras, en política, no son de mármol. Se negocian. Uno de los párrafos más largos y encendidos del borrador, una acusación contra Jorge III por haber sostenido el tráfico de esclavos y fomentado la esclavitud en las colonias, fue eliminado tras debates que rara vez se consignaron con franqueza. Delegados de Carolina del Sur y Georgia se opusieron. Algunos comerciantes del norte, involucrados en negocios de esa economía, no insistieron en mantenerlo. La contradicción nacía a plena luz. Un manifiesto de igualdad omitía, por pacto, un sistema de servidumbre racial que sustentaba fortunas y campos. La elisión no borró el problema, lo postergó. También se suavizaron referencias a los británicos como pueblo, para no cerrar puertas, y se ajustaron agravios a hechos verificables. La disolución de asambleas, la imposición de impuestos sin consentimiento, el mantenimiento de ejércitos permanentes en tiempos de paz, la limitación del comercio, el traslado de acusados a juicios más allá de mares, el aliento a insurrecciones domésticas, y la incitación a la violencia en la frontera. Mientras se tachaban y añadían líneas, afuera el verano ardía. Las noticias de Staten Island y de los desembarcos parciales llegaban con puntualidad de marea. En la sala, las delegaciones ajustaban votos y consultaban por correo a convenciones provinciales. El 2 de julio, finalmente, el Congreso adoptó la resolución Lee. Por mayoría clara y con Nueva York todavía sin autorización para votar, las colonias declararon que eran libres e independientes. John Adams escribiría a su esposa, Abigail, que aquel día sería celebrado por generaciones con desfiles y fuegos. La historia, caprichosa, escogería el día en que se adoptó el texto que daba alma a la resolución. El 4 de julio, tras 2 días de enmiendas y lecturas, el Congreso adoptó la Declaración de Independencia. Se ordenó imprimirla de inmediato. John Dunlap, impresor oficial del Congreso, trabajó esa noche con prisa y cuidado para sacar decenas de pliegos, los que luego la posteridad llamaría Dunlap Broadsides, que al amanecer empezaron a viajar en alforjas y sacas postales. Una copia fue enviada a George Washington en Nueva York. Otras, a los estados y a comandantes. En Filadelfia, la lectura pública se haría días después, ante una multitud inquieta por los barcos británicos. El texto se esparció como una campana laica. Su primera frase anclaba la decisión en el derecho de los pueblos a asumir entre las potencias de la tierra la posición a que sus leyes naturales los habilitaban. Su párrafo más citado recordaba que todos los hombres son creados iguales, dotados de derechos inalienables como la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, y que los gobiernos derivan sus justos poderes del consentimiento de los gobernados. Su remate declaraba que, por autoridad del buen pueblo de estas colonias, los estados quedaban investidos de poderes plenos de guerra, paz, alianza y comercio. No era una invitación a la guerra, pero tampoco una esquiva. Era, sobre todo, un catálogo de razones ante el mundo. Las reacciones comenzaron de inmediato. En Filadelfia, el texto fue leído en el patio del State House. En Nueva York, Washington hizo que se leyera a las tropas el 9 de julio.
Esa misma noche, en Bowling Green, una multitud derribó la estatua ecuestre de Jorge III, que había sido fundida años atrás con pompa. El plomo se convertiría en balas. En pueblos del interior, se organizaron ceremonias con campanas y salvas. En otros, la lectura generó silencio incómodo. Los leales, que no eran minoría despreciable, temían la represión y la anarquía. En las comunidades indígenas, que observaban con atención el forcejeo entre imperio y colonias, la declaración no ofreció seguridad. Los agravios enlistaban a los salvajes como amenazas. La expansión hacia el oeste, que había estado contenida por la proclamación de 1763, parecía más probable bajo gobiernos ansiosos de tierras. Para los afrodescendientes esclavizados, las palabras de igualdad sonaban a promesa y a ironía a la vez. Algunos habían huido hacia líneas británicas tras la proclama de Lord Dunmore, buscando libertad en el bando que la ofrecía como arma. En casas de Nueva Inglaterra y Virginia, mujeres que habían sostenido boicots, hilado paños y administrado granjas en ausencia de maridos, escuchaban el manifiesto de derechos universales sin verse nombradas. Abigail Adams ya había escrito en marzo a John: «Recordad a las damas», una advertencia que, en 1776, sería más eco que política. La declaración fue más que retórica. Al adoptarla, el Congreso animó y aceleró un proceso ya en marcha: el de dotar a los nuevos estados de constituciones propias. En Pensilvania, una convención radical redactó en septiembre una carta que establecía una asamblea unicameral, un consejo de censores y un sufragio ampliado que inquietó a conservadores. En Maryland, Delaware y Nueva Jersey se aprobaron constituciones que reorganizaban poderes y garantizaban en diversa medida juicios por jurado, libertad de prensa y de culto. Algunos estados mantuvieron formas de establecimiento religioso, otros avanzaron hacia la separación. El lenguaje de los derechos, impulsado por Mason y amplificado por la Declaración, se volvió lenguaje común. Se discutía qué significaba la representación, cuánto debía durar un mandato, si el poder ejecutivo debía ser colegiado o unipersonal, si era necesario un catálogo de derechos explícito. La revolución, entendida como giro en la base de legitimidad, se materializaba artículo a artículo. Al mismo tiempo, el Congreso, ya con la independencia declarada, dio pasos hacia una estructura común. El 12 de julio de 1776, designó un comité para redactar unos artículos de confederación que, una vez pactados, coordinarían la guerra y el crédito, y al cabo, la paz. John Dickinson, prudente y laborioso, lideró la redacción inicial. Aunque el texto tardaría en completarse y más aún en ser ratificado, la idea de una unión voluntaria de estados soberanos comenzaba a tomar forma en cláusulas sobre contribuciones, deudas y competencia diplomática. Era una apuesta difícil. Se buscaba coordinar sin ahogar, sumar sin devorar. En la mesa seguían abiertos los dilemas de siempre: cómo financiar una guerra sin poder fiscal central, cómo evitar que el centro devorara a las provincias, cómo resistir a un imperio con un mecanismo institucional hecho, todavía, de promesas. Mientras estas decisiones se tomaban en Filadelfia, el fragor de la guerra se acercaba con paso de botas y bramido de mar. En la rada de Nueva York, el número de casacas rojas y de uniformes azules de mercenarios alemanes aumentaba día a día. En Staten Island, oficiales británicos practicaban desembarcos. En Long Island, agricultores medían con ojos asustados sus cercos frente al horizonte de velas. Washington, consciente de que su pequeño ejército debía resistir una prueba de fuego, visitaba fortificaciones, inspeccionaba parapetos, escuchaba a sus ingenieros y escribía cartas pidiendo pólvora, hombres, disciplina. La Declaración, leída a regimientos alineados, dio un lenguaje nuevo al sacrificio que ya se pedía. No se peleaba por un acomodo dentro del imperio, sino por un principio que ahora tenía papel y sello. El acto de firmar, que la memoria popular fijaría como estampado conjunto en la fecha gloriosa, fue en realidad un proceso más largo. Tras la adopción del 4 de julio se mandó a preparar un ejemplar en pergamino, caligrafiado con esmero. La mayoría de los delegados lo firmó el 2 de agosto. Algunos añadieron su rúbrica después, al volver a Filadelfia o al tomar sus escaños. La primera firma fue la del presidente del Congreso, John Hancock, grande y legible, que con el tiempo se convertiría en sinónimo de firma en el habla popular.
No todos los nombres que el tiempo recordaría estuvieron allí aquel día. No todos los presentes los verían vivir mucho. Firmar equivalía a asumir, en un sentido literal, el riesgo de traición. En palabras de Franklin, los delegados debían colgarnos juntos, o lo más seguro es que colguemos por separado. La frase, chistosa y abismal, condensaba lo que la tinta ya no podía deshacer. En Londres, la declaración se leyó con incredulidad y desdén. La prensa debatió su estilo. Algunos ensayistas se burlaron de su filosofía y de su audacia. Los ministros vieron confirmada la necesidad de aplastar la rebelión. En París, se leyó con interés mezclado de prudencia. La causa americana ofrecía una oportunidad geopolítica, pero requería paciencia y cálculo. La declaración dio a posibles aliados algo que los comandantes en armas no podían: una justificación pública con resonancias universales. Transformó, a ojos del mundo, una revuelta de súbditos en una insurrección nacional con pretensión de legalidad. La guerra, que seguiría siendo sangrienta e incierta, tenía ahora un relato, y los diplomáticos, un papel que mostrar. Que el texto mismo contuviera silencios, esclavitud, pueblos indígenas, mujeres, no anuló su potencia, pero condicionó su legado. En el norte, ya en 1776 y 1777, comenzaron a presentarse peticiones de libertad de esclavos que citaron su lenguaje. Estados como Pensilvania adoptarían pronto leyes de emancipación gradual. En iglesias y periódicos, predicadores y polemistas se preguntaron qué significaba, en concreto, decir que todos los hombres son creados iguales. La respuesta no sería uniforme ni rápida. En el sur, el sistema de plantación siguió siendo el hueso del que nadie quería hablar. Al contrario, algunos interpretaron la revolución como garantía para protegerlo de interferencias externas. Las tensiones, consignadas esa primera vez en una enmienda suprimida, seguirían latiendo bajo cada discusión sobre ciudadanía, propiedad, milicia y poder federal. En las semanas posteriores a julio, los estados ajustaron también su maquinaria de guerra. Se organizaron levas y se crearon consejos de seguridad. Se definieron escalas salariales para oficiales y raciones para los soldados. Se requisaron carretas y caballos. El Congreso envió comisionados a territorios fronterizos para tratar de mantener la neutralidad, o la amistad, de naciones indígenas claves. Ordenó fabricar pólvora. Intentó disciplinar a corsarios y establecer reglas de captura. Donde antes había súbditos pidiendo reconocimiento, ahora había estados improvisando como podían la arquitectura de una república en guerra. No había precedentes locales para casi nada. Las referencias eran el derecho inglés, el derecho natural y la urgencia del día. La declaración viajó a cuarteles fríos y calurosos. Se pegó en paredes y se guardó en cajas. Fue leída entre hurrás y en silencios privados. Dio consuelo a viudas y orgullo a huérfanos. Como todo texto fundador, empezó a vivir una vida doble, la de su letra y la de sus usos. Para Washington, significó un instrumento moral. Para Adams, la coronación lógica de un proceso. Para Jefferson, la forma más acabada de un argumento. Para quienes arriaban redes en la bahía o cortaban trigo en el interior, la independencia era a la vez un riesgo tangible y una promesa abstracta. Pero el papel, decía la experiencia de siglos, cambia el mundo cuando millones deciden creer en él. El verano se cerró con el olor a salitre y pólvora que traería el otoño. El mayor ejército británico jamás visto en América se preparaba para golpear en Long Island. Generales con nombres llamados a la fama o a la derrota trazaban líneas sobre mapas extendidos. En Filadelfia, la mesa de Jefferson ya estaba despejada. La imprenta de Dunlap descansaba de su noche febril. El pergamino, con firmas recientes, se guardaba en lugar seguro. La decisión estaba tomada. Ni el miedo ni la esperanza despejaban el horizonte. Pero, por primera vez, las colonias tenían un manifiesto que les decía a ellas y al mundo quiénes pretendían ser y por qué. Los ideales ya estaban escritos. Ahora debían sobrevivir a la prueba de la guerra.